Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a ver la carta a los Colosenses, que es la primera carta que escribe Pablo estando en cautividad, estando preso, y se la envía la envía a la gente que vive en Colosas, a la comunidad que está en Colosas, que no fue establecida directamente por él, sino por Epafras. Y lo que sucede es que Epafras se da cuenta que han empezado a incluir en esa comunidad una herejía, como una cosa extraña, y le cuenta a Pablo, y Pablo decide hacerles una carta donde les explica en realidad qué es lo que ellos deben saber. Esta es una carta con un contenido profundamente teológico que nos va a mostrar en realidad lo que quiere el Señor de nosotros. Esa herejía, que lo que estaba pasando en esa comunidad de Colosas, era algo muy parecido a la nueva era, donde pues había un maestro, que es Jesús, un maestro de moral, y había unos ángeles que estaban por encima de Jesús, que venían y se le aparecían a ciertas personas, y a ciertas personas muy especiales, y les daban un mensaje. Y ese mensaje que ellos recibían lo empezaban a hacer cumplir de los demás. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con el movimiento de la nueva era. Esas personas, esas que eran especiales, tenían una estrecha relación con esos ángeles, entonces todo el tiempo les estaban comunicando cosas y ellos la comunicaban a la comunidad, a las personas que querían seguirlos, y empezaban a hacer cosas que no debían. Por ejemplo, ¿de qué venía acompañado eso? Pues tenían que seguir ciertas normas donde las personas que la seguían colocaban a esa persona que creían, la colocaban por encima de los otros. Por ejemplo, seguir dietas específicas, guardar días. Eso es mm, muy común en las sectas. En las sectas empiezan a hacer cierto tipo de cosas y los demás tienen que seguirlos. Y tienen un líder, que es una persona súper especial, que recibe los mensajes y que se los baja a los demás. Eso pasa y ha pasado durante todo el tiempo. Tenemos el caso de Ellen White, que es la profetisa de los adventistas del séptimo día, que recibió, según ella, visitas de ángeles que le decían cosas. Entonces ella empezó a hacer todo lo que los ángeles decían, y por ahí empezó a llevar a personas a perderse. O pasó con el fundador de los mormones, que se le apareció el ángel Moroni, le dijo un montón de cosas, y simplemente él empezó a decírselas a los demás, y todos los demás tenían que creer en eso. Entonces empiezan a desviarse, porque si yo recibo una visita de un ángel, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es validar que lo que me está diciendo ese supuesto ángel se corresponda con lo que dice la palabra. Cuando yo no hago esa validación y empiezo a decir cosas y a hablar cosas que van en contra de la palabra, pues estoy errando y es simplemente una herejía. Esos adeptos de ese tipo de movimientos filosóficos se creían que tenían una gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento en griego, que les permitía acceder a esas cosas profundísimas de sabiduría del universo. Entonces ellos estaban por encima de los demás. Tenían algo muy especial, porque pues, solamente a ellos se les aparecían esos ángeles para darles mensajes súper especiales. Y hay ahora sectas que se dedican a contactar ángeles, porque los ángeles les muestran las cosas, porque los ángeles los protegen, porque los ángeles les ayudan, y resulta que eso no es verdad. Quien está por encima de todos es Jesús. Y si nosotros empezamos a seguir y a creer en ese tipo de instrucciones que da una persona de la que no nos consta que ha recibido la tal visión, y que nos empezamos a seguir porque es que la persona dice que se le apareció la Virgen, o dice que se le apareció un ángel, pues empezamos a caer en herejía. Empieza la carta, capítulo 1, versículos 7, 8 y 10, dice así: ¿O lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros hagamos lo que es digno de Dios. No quiere que andemos buscando por qué se creó el universo, qué es lo que dice un ángel con respecto a la creación, porque es que el que está por encima de todos es Jesús. Y Jesús es el que nos empieza a guiar hacia el conocimiento de Él, no hacia el conocimiento del mundo, hacia el conocimiento perfecto del universo, no, hacia el conocimiento de Él. Dice en los versículos 15 al 18, Él, o sea, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Jesucristo está por encima de absolutamente todo, está por encima de los ángeles. O sea, que un ángel, si una persona piensa que porque un ángel se le apareció, mejor dicho, no, eso no es así. El Señor, nosotros tenemos que confiar en Jesús y Jesús, por Jesús fue creado absolutamente todo. Fuimos creados nosotros y es la imagen del Dios invisible. Entonces, nosotros tenemos que saber que tener discernimiento y que pedirle a Dios que nos ayude a no dejarnos confundir, porque el que es todo y para el que se hicieron todas las cosas y por medio de él se hicieron es Jesús, es Jesucristo. Dice en los versículos 19 y 22, 19 al 22, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué es santos? Santo no quiere decir que nosotros tenemos una coronita en la cabeza y que nosotros no pecamos, que nosotros somos mejores que los demás, que nos van a canonizar. Eso no tiene nada que ver con santidad. Santidad es que somos apartados para Dios. Cuando nosotros somos apartados para Dios y creemos en la obra que hizo Jesucristo en esa cruz, nosotros estamos limpios de pecado. Nosotros recibimos un poder y un conocimiento del Señor, de Dios, que nos va mostrando quién es Él. Nos acercamos a su palabra confiados porque Él nos habla a través de su palabra. Dicen los versículos 27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, nosotros, el Señor nos permite conocer las riquezas de su gloria y nos permite a través de Cristo que tengamos esa esperanza y que tengamos un poder y que tengamos una sabiduría para hacer las cosas y para entender las cosas que el Señor quiere que entendamos. No se nos va a aparecer ningún ángel a decirnos cosas, porque el Señor nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros y a través de él empezamos a tener el conocimiento que el Señor quiere, que es el conocimiento de él. Y el conocimiento de él es tan claro y tan práctico que lo vemos en toda la palabra. Es simplemente creemos en Dios y el Señor es quien abre nuestra mente y quien nos da el poder para conocerlo profundamente. Dice en el capítulo 2, versículos 2 al 7, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracias. Entonces, el Señor nos permite, por amor, por ese amor profundo con el que nos creó, nos permite conocer, tener entendimiento. Pero ¿de qué tenemos que tener entendimiento? De Dios Padre y de Cristo. Y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, aquí no dice que están en los ángeles, están en Dios el Padre y en Cristo. Entonces, cuando venga alguien a decirnos que es que un ángel le dijo, que es que la Virgen se le apareció, no lo sabemos, que el conocimiento solamente está en Dios. Entonces, si el conocimiento está en Dios, yo no puedo hacer caso a cosas que me digan los hombres, a alucinaciones, a visiones que tengan, en eso no puedo creer. Dice en los versículos 8 al 12 del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
es Dios, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces nosotros ya no nos van a poder engañar. Nadie va a poder acá decirnos falsas filosofías y que nosotros creamos, porque por la tradición, porque todo el mundo cree en eso, porque la gente piensa que eso es verdad, porque siempre mi familia ha creído en eso. No, ya no, porque yo no me dejo engañar, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, porque Cristo es el que con su poder me ha llenado y me ha permitido conocerlo. Entonces yo no creo en absolutamente nada que no sea lo que dice la palabra. Nosotros tenemos esa circuncisión que ya hemos visto y es la circuncisión del corazón. Nosotros morimos a nosotros mismos y nacimos como nuevas criaturas. Y al nacer como nuevas criaturas somos criaturas de Cristo. Fuimos sepultados en el bautismo y resucitamos con Cristo. Como Él resucitó, nosotros resucitamos. Y nos levantaron de los muertos porque estábamos muertos. Estábamos muertos, vivíamos aquí en esta tierra, pero vivíamos para cosas que no eran. Ahora vivimos para Dios, vivimos para Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros somos el cuerpo, que somos la iglesia, y la cabeza es Jesús. Y nosotros estamos en esa cabeza, o sea, nosotros estamos pegados con la cabeza. Y el Señor, ¿qué hizo? Nos anuló el acta de los pecados. O sea, ni siquiera la borró, la tachó. Ya no tenemos un acta donde están anotados todos nuestros pecados. Yo sé que a veces uno piensa, es que yo me equivoqué, yo hice eso, pero el Señor ya nos perdonó. El Señor con su sangre nos lavó. Y al lavarnos, nosotros ya no tenemos esos pecados. Esa acta de pecados donde se iba anotando todo lo que nosotros hacíamos, ya está borrada, está tachada. Ya no es posible revivirla, porque nosotros somos de Cristo. ¿Qué pasó? En la cruz, ¿cuál fue el sacrificio que hizo Jesús? Murió en esa cruz y Él triunfó sobre toda la maldad. Él triunfó sobre el mal. Entonces todos los que lo veían y pensaban que, ay, fracasó, miren, tanto que hablaba y está ya muerto y crucificado, no, él lo que hizo ese día fue triunfar, triunfó sobre el mal, triunfó sobre lo que no era y nos dio a nosotros vida eterna. Y lo que dicen es no se preocupen y no se dejen juzgar por nadie, por lo que comen, por lo que beben, no tienen que seguir ya tradiciones de cuáles días son o cuáles días no son, las lunas nuevas, ni día de reposo, nada de eso, porque todo eso que habíamos aprendido y que vimos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir cuando vino Cristo. Cuando viene Cristo, lo que hace es hace un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, nosotros tenemos un premio. Y dice que no creamos, ni afectemos la humildad. Dice acá, nadie os pide vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, eso no está bien. Entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, las personas a veces que creen que son superiores y que han recibido cosas son las que están peor, porque en su corazón está lleno de orgullo y esas personas piensan que son superiores y en realidad no tienen nada. Y puede aparecerles quien se les aparezca, están mintiendo. ¿Por qué? Porque el superior a todos es Jesucristo, no ningún ángel, ni ninguna virgen. Entonces, nos tenemos que nosotros nutrir de la palabra y no dejarnos engañar. Y esto es muy importante. Dice en los versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, nada que nosotros hagamos, nada que nos digan personas, nada que nos digan filosofías que hagamos, nos va a permitir ser mejores, nos va a permitir hacer las cosas bien. Lo que nos permite hacer las cosas y andar en Cristo es creer en Él. Esa es nuestra fe, que nosotros hemos sido salvados, que somos salvos y que somos nuevas criaturas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando yo recibo al Señor, cuando yo acepto ese sacrificio que hizo el Señor por mí, cuando yo lo amo, yo lo necesito y yo lo busco, ya Cristo vive en mí, mora en mí y yo resucito. El Señor me permite, estaba muerto y me permite resucitar y resucitar para empezar a buscarlo a Él, no para querer complacer al mundo, no para poder estar de acuerdo con las cosas que dicen las personas y ni las filosofías baratas que han vendido durante todos los siglos. No, es para estar buscando las cosas de arriba, y las cosas de arriba, la más importante, es el amor. Entonces, si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, lo más importante es que yo tengo que estar adherida a Cristo, haciendo lo que a Él le agrada y pidiéndole a Él siempre que Él me dé esa sabiduría para hacer las cosas correctamente. Dice en el capítulo 3, versículos 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿cómo vivo yo en este mundo? Yo ya no vivo con esas pasiones terrenales que me ataban al mundo. Yo ya no siento ira, yo ya no me enojo, yo ya no blasfemo, yo no hablo palabras que no sean, no miento. Es muy importante. La mentira se nos volvió, sobre todo en estos países de Latinoamérica, se nos volvió una cosa de todos los días. Yo tengo que decir una mentira por todo y siempre hay una justificación. No, yo no debo mentir. No debo decir, no existen las mentiras piadosas. La mentira es un pecado y al Señor no le gusta la mentira. Yo no debo estar mintiendo. Yo me quito esa cosa que yo era, me quito lo malo que tenía y yo me revisto, me vuelvo y me pongo una cosa, un traje especial para vivir en Cristo, que me permite querer ser como Él, que me permite que las acciones que yo hago sea Él quien las pone en mí. Y ya el Señor no hace acepción de personas, nunca ha hecho acepción de personas. Entonces yo, no importa si soy mujer o hombre, no importa si soy negro o blanco, ya no importa absolutamente nada. Yo vivo para Cristo y Cristo es en mí y en todos. Entonces eso es lo más importante. Ya mi vida cambia. Me alejo de todas esas cosas. Me alejo de las cosas que a mí no me convienen y empiezo a actuar de la manera correcta, honestamente, no sintiendo envidia, no sintiendo rabia, no poniéndome, no molestándome con las demás personas. Simplemente yo, si alguna persona me molesta o lo que sea, no hay problema. Si me genera alguna cosa a mí, no hay problema porque yo estoy revestida de Cristo y Cristo me ayuda a pasar eso. Dice en los versículos 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo me he visto yo ahora? Me he visto como una persona que ha sido seleccionada por el Señor, que ha sido escogida por Dios y simplemente tengo misericordia, tengo benignidad, soy humilde, soy mansa, soy paciente, soporto a los demás, los perdono y si alguien me hace algo malo, yo lo perdono porque Cristo al morir en esa cruz también me perdonó a mí. Entonces nosotros tenemos que actuar como Cristo, perdón, y tenemos que vivir en el amor. El amor es, como lo dice acá, es el vínculo perfecto, o sea, el amor es lo perfecto. Si yo vivo en amor, estoy tranquila y la paz de Dios gobierna mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros y que seamos agradecidos, que andemos con Él y que vivamos para Él y que siempre demos gracias. Entonces aquí Pablo deja claro quién es Cristo en nuestras vidas, nuestro motor, el que nos ayuda a movernos, el que nos ayuda a caminar de una manera distinta en este mundo, no a caminar para lograr riqueza, no caminar para mi felicidad, sino que yo quiero hacerle a los demás lo que yo quiero que me hagan a mí. Yo quiero llenar esta tierra de amor, llenar esta tierra de el conocimiento de Dios, como atrayendo a la gente hacia Él, mostrándoles quién es Cristo con mi testimonio, con lo que yo muestro, con lo que es mi vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, el Señor es un Dios justo. Y el Señor, cuando nosotros hacemos las cosas de manera incorrecta, cuando somos injustos, cuando no pensamos en los demás, cuando nos ponemos a nosotros por encima de los otros, nos vamos a recibir lo mismo, vamos a recibir lo que hacemos. Y aquí empieza a dar aquí Pablo nos empieza a dar unos consejos prácticos de cómo debemos vivir la vida. Entonces dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces aquí les dice a los amos que deben actuar correctamente, a los jefes que deben hacer las cosas correctamente con sus equipos, con las personas que tienen a cargo, y que siempre debemos orar, que siempre debemos estar en contacto con el Señor, en comunión con Dios, pidiéndole lo que nosotros necesitamos para que el Señor abra pide aquí Pablo que el Señor abra esa puerta para que la palabra entre, para que nosotros debemos pedir por esos evangelistas, por las personas que enseñan, para que esa palabra llegue a más personas y muchos se puedan convertir y muchos puedan entender qué es lo que dice la palabra, que a veces les cuesta tanto trabajo, que a veces dicen que no entienden, pues que el Señor abra sus mentes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que no perder tiempo, hacer las cosas de la manera que es para mostrarle a los demás a través de nuestra vida quiénes somos y quién es Dios y quién es Cristo en nosotros, qué ha hecho en nuestra vida Cristo. Y aquí terminamos la carta a los Colosenses, una carta hermosa, muy cortica, pero muy hermosa. Espero que tengan la posibilidad de leerla completa y que podamos seguir estudiando la palabra y aprendiendo de ella. Les deseo un fin de semana muy feliz, que Dios les bendiga y una nueva semana llena de